El dia que mi padre me traicionó empezó como cualquier otra reunión familiar, con sonrisa falsa y broma hueca. Me paré en la gran sala de nuestra familia observando a mi madrastra, Meredith, arreglar rosa recién cortada en un voz antiguo, mientras mi padre paseaba cerca de su escritorio de caoba, mirando su reloj cada poco minuto. Mi nombre es Jessica y pasé los últimos 3 años trabajando junto a mi padre en su empresa, aprendiendo cada aspecto del negocio que él había prometido que alguien día sería mío. E esa promesa murió hoy. Todo, por favor siéntanse. Mi padre anunció su voz, levando ese tono autoritario que había crecido respetando. Tengo un anuncio importante que hace. Quinton, mi hermanastro, estaba tumbado en el sillón de cuero con una explosión engreda que me revolvió el estómago. A los 22 años, nunca había trabajado un día en su vida y prefería pasar el tiempo de fiesta y publicar sobre su mentalidad emprendedora en Instagram. Como sabe, continuó mi padre, he estado pensando en el futuro de nuestro negocio familiar. Le sonrió a Meredith, quien le devolvió la sonrisa. Después de una cuidadosa consideración, he decidido transferir la propiedad mayoritaria y el control a Quinton. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me agarré a la apoyabrazo del sofá y mis knuckles se pusieron blanco. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Tiene mucho sentido. Meredith intervino, colocando su mano sobre el hombro de Quinton. Una nueva perspectiva es exactamente lo que la empresa necesita. Papa, logré decir, luchando por mantener la voz firme. Hablamos de esto. Llevo 3 años trabajando allí. Tengo un MBA. Conozco a cada cliente, a cada proveedor. Jessica, por favor, me interrumpió mi padre levantando la mano. Esta decisión no se tomó a la ligera. Quinton tiene alguna idea innovadora que se alinee en mejor con nuestra visión de futuro. Quinton inclinó hacia delante su reloj de 10 años que brillaba a la luz de la tarde. No te preocupes, hermana, me aseguraré de mantenerte en alguna capacidad, tal vez en recurso humano. Me levanté abruptamente, con las piernas temblando. Alguna capacidad, papa, me lo prometiste. Dijiste cuando terminé mi MBA. Las cosas cambian, Jessica. Meredith interrumpió. Tenemos que pensar en lo que es mejor para la familia. Me reí, pero salió más como un solozo. Soit tu familia, soit tu hija. Mi padre no me miraba a los ojos. Por supuesto, seguirá recibiendo tu salario, pero Quinton asumirá el cargo de director general el próximo mes. Mais próximo. La habitación empezó a girar. Ya el OHS decidido todo. El papeleo se está ultimando. Dijo finalmente mi padre, mirándome, lo siento si esto te decepciona, pero es lo mejor para todo. Agarré mi bolso y casi derribé una mesa auxiliar en mi prisa, felicidad, Quinton. Logré decir, orgullosa de que mi voz no se quebrara. Espero que disfrute dirigiendo la empresa que dediqué 3 años a ayudar a construir. Jessica, gnosis dramatica. Meredith me llamó mientras me dirigía hacia la puerta. Esta es exactamente la razón por la que necesitábamos a alguien más sensato a cargo. Me detuve en la puerta y me volví por última vez. Papa, todavía no me miraba. Podemos discutir esto más tarde, Jessica. No, dije en voz baja, no lo haremos. Salí de esa casa con la cabeza en alto, esperé hasta llegar a mi auto y luego dejé caer las lágrimas. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi mejor amiga, Lucy. ¿Cómo te fue? Encendí el motor y mi visión se volvió borrosa. Le diront todo a Quinton. Escribí todo. Trabajé por todo lo que papa me prometió. La respuesta de Lucy fut inmediata, voix para ala, no haga ninguna estupidez antes de que yo llegue. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, vislembré a mi padre mirando desde la ventana. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y algo parpadear en su rostro, arrepentimiento tal vez, pero entonces Meredith apareció a su lado y se dio la vuelta. 3 años de mi vida, 3 años de madrugada, trasnocha, vacación perdida y fecha cancelada. 3 años aprendiendo todos los aspectos del negocio, de ganarnos el respeto de nuestro empleado y cliente. Todo lo entregado a Quinton en bandeja de plata,
porque su madre se había introducido en la vida de mi padre y él había convencido de que su precioso hijo merecía mi herencia. Mi teléfono volvió a sonar. Lucy, hello resolveremo, no está sola. Respiré profundamente y sequé las últimas lágrimas. Lucy tenía razón, esto no había terminado. Podría haber perdido mi herencia, pero no había perdido mi conocimiento, mi experiencia ni mi determinación. Queriendo dejarme a un lado, bien, pero estaba a punto de descubrir que yo era la hija de mi padre en más de un sentido, y no me rendí sin luchar. Très dia después de que mi mundo implosionara, me senté en el despacho de abogado de Virgile, rodeado de enormes estanterías y el olor a cuero viejo. El abogado de la familia me conocía desde que le vaba colta y su rostro curtido y familiar mostró una preocupación genuina mientras le contaba lo que había sucedido. Simplemente no lo entiendo. Dije con un pañuelo en mi mano. ¿Cómo podría hacer esto legalmente? Pensé que la empresa debía dividirse entre los niños. Virgile se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Su padre reestructuró la propiedad de la empresa el año pasado. Como accionista mayoritario, tenía derecho a transferir su acción a quien quisiera. El año pasado, la traición fue más profunda, así que él había estado planeando esto, Jessica. Virgile dudó, luego se levantó y caminó hacia un gran archivador. Et algo más que debes saber sobre el testamento de tu abuela. Mi abuela había falsido a 5 años, dejando todo a mi padre, o eso pensaba. Virgile regresó con una carpeta gruesa y la colocó sobre su escritorio con cuidadosa precisión. Su abuela era una mujer extraordinaria y, digamos, provisora sobre cierta posibilidad. Sacó un documento y me lo entregó. Et una cláusula aquí que tu padre no conoce. Tu abuela creó un fondo fiduciario a tu nombre con condición muy específica. Me temblaban las manos mientras leía el periódico, $2 millones, susurré. Pero, ¿por qué no me entré de esto? La cláusula estipulaba que solo podía acceder al dinero si iniciaba su propio negocio exitoso antes de los 30 años. Su abuela creía en el espíritu empresarial, no solo en la herencia. Quería que su legado inspirara la creación, no la dependencia. Me recosté atónita. Mi padre sabe sobre esto? Virgilio negó con la cabeza. No, tu abuela fue muy clara. Esta información solo le sería revelada a usted y solo si alguna vez fuera desheredado del negocio familiar. Ella sabía que yo respiraba de alguna manera. Ella sabía que algo como esto podría suceder. Tu abuela vio a tu padre casarse con Meredith. Virgile dijo en voz baja que tenía preocupación. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Luc preguntando cómo iba la reunión. Lo ignoré y me concentré. En el documento que tenía en mi mano. ¿Qué se considera un negocio exitoso? Pregunté. Según los terminó, debe mostrar un trimestre rentable dentro de su primer año de operación. El negocio debe ser entièrement tuyo. Sin participación familiar. Dejé escapar una risa temblorosa. Ya no hay riesgo de eso. Et más, dijo Virgile, sacando otro documento. Su abuela dejó registro detalado de varios contactos comercial, oportunidad potencial e incluso investigación de mercado que había realizado. Ella quería darte herramienta, no solo dinero. ¿Por qué no me contó todo esto antes de morir? Ella creía que primero debía encontrar tu propio camino. Sus palabras fueron, Jessica necesita entender lo que significa perderlo todo antes de poder realmente construir algo propio. Me levanté y caminé hacia la ventana observando el flujo del tráfico. Menos de $2 millones, repetí, eso es suficiente para empezar algo real. Virgilio estuvo de acuerdo. Pero Jessica, esto no será fácil. Iniciar un negocio nunca es confianza, tanga fondo o no. Me volví hacia él sintiendo algo que no había sentido en día, esperanza, nada que valiera la pena hacer. Alguna vez tiene razón. Et una cosa más, dijo Virgile con expresión seria. Si acepta este desafío, no podrá contar a nadie sobre el fondo fiduciario, ni a tu padre, ni a Meredith, ni siquiera a Lucy. El dinero debe parece provenir de su propio ahorro inversor. Tu abuela fut inflexible en esto, porque quería que tu éxito fuera solo tuyo. Nadie podría afirmar que él o ayudó o que tuvo una ventaja injusta.
Assenti lentamente, un plan ya se estaba formando en mi mente. Pudo levar estos documento a révision? Por supuesto, Virgil los reunió en una carpeta. Jessica, tu abuela creía en ti. Vio algo en ti que le recordó a ella misma. Cuando me levanté para irme, Virgil me llamó. Una última cosa, Meredith llamó y preguntando si había estado aquí. Parecía preocupada por cualquier posible acción legal. Sonré, pensando en el rostro preocupado de mi madrastra. Déjà la preocuparse, ahora tengo mayor cosa en las que concentrarme. Al salir del edificio de oficina, finalmente respondí al mensaje de Lucy, Renette conmigo para tomar un café. Tengo una idea. Mi abuela me había dado más que dinero. Ella me había dado la oportunidad de demostrar mi valía, de construir algo propio y, a diferencia de la herencia que mi padre había prometido, esto era algo que nadie podía quitarme. Miré al cielo y agradecí en silencio a mi abuela por su previsión. Ella sabía que podría necesitar una ruta de escape y me la había proporcionado, pero solo si estaba dispuesto a trabajar para conseguirla. Reto aceptado, abuela. Un negocio ecológico. Lucy agitó su café con leche y enarcó una ceja. Se trata de un gran giro respecto de las finanzas corporativas. Nos sentamos en nuestra cafetería favorita, con las computadora portátil abierta, rodeado por el bullicio de los clientes de la tarde. Había pasado la última hora exponiendo mi idea, con cuidado de evitar mencionar el fondo fiduciario. Piénsalo, dije, girando mi computadora portátil para mostrar mi investigación. El mercado de productos sostenibles está explotando. La gente quiere sentirse bien con su compra, pero no quiere sacrificar la calidad o la conveniencia. Lucy se inclinó hacia adelante, escaneó la pantalla y piensa, ¿qué exactamente? Sal. Solución de emballage biodegradable para empresa, desde contenedor para levar hasta material de envío. Saque otra pestana. ¿Sabía? La mayoría de las empresas quieren ser ecológicas pero no pueden encontrar proveedor confiable? Los pocos que existan cobran precio astronómico y cree que puede hacerlo mejor? C'est que pudo. Abrí mi olla de cálculo. Ya encontré 3 fabricantes potenciales que pueden producir a esta escala. Si podemos optimizar la cadena de suministro y construir relación directa con las empresas, podríamos revolucionar la industria. El teléfono de Lucy vibró. Ella lo miró y franció el seno. Quinton ha estado preguntando por ti. Aparentemente Meredith está preocupada. Está planeando algún tipo de acción legal. Que se preocupen. Dije, pensando en la carpeta de ver viril guardada a salvo en mi apartamento. Tengo plan más grande. Hablando de plan, dijo Lucy bajando la voz. ¿Cómo va a financiar esto? Iniciar un negocio no es barato y acaba de perder tu trabajo. Me había preparado para esta pregunta. Tengo ahorro y planeo acercarme a inversor. Mi experiencia en la empresa de papá me da credibilidad, Jess. Lucy vaciló, ¿estás segura de que no está haciendo esto solo para demostrar algo a tu padre? Estoy haciendo esto por mí. Respondí confirmeza. Papá tomó su decisión y ahora yo hago la mía. La puerta de la cafetería sonó y me quedé paralizado cuando Quinton entró vistiendo su habitual traje de diseñador que gritaba fondo fiduciario, bebé. Novio y se acercando una silla sin preguntar bien. Bueno, sonrió mientras planeaba su próximo paso profesional. Escuché que RR.HH. Está contratando. Cerré mi computadora portátil lentamente. De hecho, estoy empezando mi propia empresa. Su risa fue aguda. ¿Er una empresa? ¿Con qué dinero? Eso no es asunto tuyo. Lucy interrumpió su tono. Mirada helada, hermana. Quinton se inclinó hacia adelante, con la voz llena de falsa preocupación. ¿Por qué no vuelve a la empresa? Me vendría bien alguien con tu habilidad administrativa. Agradezco la oferta. Dije, manteniendo mi voz firme, pero pasaré. Alguno de nosotros preferimos construir algo propio en lugar de que Noelo entregó. Su sonrisa vaciló. Papá está preocupado por ti. Sabe que él piensa que no está pensando con claridad. Papá perdió el derecho a preocuparse por mí cuando te dio todo lo que me prometió.
Empecé à empacar mi cosa. Dil que est-toi bien. Major que bien, en realidad. Lo que si que este planeando, l'amo quinton mientra no levantabamo para irno. No funcionara. No está hecho para esto. Me volvi y me encontré con su mirada. Mira ma fura. Lucie entre las su brazo con el mio. Ya saben hello que es toi. Cualquier cosa que necesite, investigation de mercado, networking, cualquier cosa, mostremos lo que puede hacer. La abracé, agradecido por su apoyo. Primer paso, necesitamos encontrar un espacio para oficina, algo profesional pero no demasiado caro. Ya en eso, Lucie sacó su teléfono. Et un nuevo espacio de coworking en el centro, muy ecológico. Incluso podrían convertir sans supprimer cliente. Mientras caminabamo, si mi reflejo en el escaparate de una tienda. Me veía diferente, de alguna manera más fuerte, más decidida. Mi abuela había construido su propio imperio de la nada. Ahora era mi turno. Mi teléfono vibró con un mensage de texto de mi padre. Quinton Dice, está iniciando un negocio. Hablemos de esto. Ven a cenar manana. Le mostré à Lucie el mensage. Elle a resopló. Probablement esté preocupado. Te convertirá en competencia, todavía no. Respondí. Escribir una respuesta no puede hacer que la cena esté demasiado ocupada. Construyendo mi futuro. Prosioné enviar y apagué mi teléfono. Ya sab, dijo Lucie cuando le gamo a su coche, tu abuela estaría orgullosa de ti. Si tan solo supiera cuánta razón tenía. Sonré, pensando en el fondo fiduciario esperando ser activado. Pero primero tenía que demostrar que podía hacerlo en mi propio término. Vamos, dije. Subiendo al asiento del pasajero, vámonos. Mira ese espacio de oficina. Tengo alguna idea para la presentación que necesitamos crear. Mientras no aljabamo, si sa quinton mirando desde la ventana de la cafetería. Déjalo mirar. Que todo miran. Pensaron que me habían derribado, pero en realidad me libraron yo iba a elevarme. Tu muestras se ven impresionante. Sara. La ejecutiva de la cadena de restaurant Giro el envase biodégradable en su mano. Pero, ¿cómo se puede garantizar un suministro constante? No hemos quemado en por startup que no pudieron cumplir. Me senté en su elegante oficina del centro de la ciudad después de 3 meses de construire mi empresa, Green Shift Solution. La réunion fut mi propuesta más importante hasta el momento, un contrato potencial que podría hacernos o deshacernos. Ya hemos conseguido asociación contra instalación de fabricación. Respondí abriendo la presentación de la cadena de suministro en mi tableta, pudo mostrar nuestra proyección de capacidad de producción. He visto los números, interrumpió Sara. Lo que necesito saber es por qué debería confiar en usted y no en proveedor establecido, ERS. Me incliné hacia adelante porque, a diferencia de Hello, no solo vendemos producto, sino que ofrecemos una solución completa de transición de empaque, que inclut capacitación del personal y consulta sobre gestion de residuos. Además, nuestro precio son un 20% más bajo. Las cejas de Sara se arquearon. 20%, operación simplificada y relación directa con el fabricante, sin intermediario. No mencioné el fondo fiduciario que había ayudado a asegurar esa relación. Podemos comenzar con una prueba si lo prefiere. Antes de que Sara pudiera responder, mi teléfono vibró. El nombre de Quinton apareció en la pantalla. Rechassé la lamada. Un negocio familiar, preguntó Sara, notando mi expresión, un antiguo negocio familiar. Corregí, estoy construyendo algo nuevo ahora. Ella asintió lentamente y luego tomó el contrato. Le temps, comienza con una prueba de 3 monos, 2 ubicaciones. Si funciona, discutiremos la expansión a los 30 descanso. Mi corazón se disparó pero mantuve mi expresión profesional. Mientras nos dábamos la mano afuera de su oficina, finalmente me permití sonreír. Nuestro primer cliente importante. Mi teléfono volvió a sonar. Quinton había dejado un mensage de voz. En contra de mi buen juicio, hello jugué. Wa, hermana, escuché que está causando sensación en el espacio ecológico. Le temps, toma un café.
Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos. Borré el mensaje y llamé a Lucy. Lo tenemos. Anuncié cuando aceptó el contrato de la cadena de restaurant. Sabía que lo haría. Lucy aplaudió esto, pit bebida de celebración esta noche. No pudo reunirme con inversor potencial manana por la manana, Noel Odude, está trabajando demasiado, Lucy. Suspiró. Pero lo entiendo, pero no lo olvide. Fut interrumpida por otra llamada entrante, esta vez de mi padre. Lo ignoré y todavía no le hablé. Lucy no pidió nada que decir. Le a mi auto haciendo malabarismo con mi teléfono y mi malta. Hicieron su elección. Yo estoy haciendo el mío. De vuelta en nuestra pequeña oficina en el espacio de trabajo compartido encontré a Quinton esperando junto a mi escritorio. Tenía su sonrisa habitual, pero algo en su expresión parecía forzada. Buena configuración. Señaló el espacio moderno, muy modesto. ¿Qué quiere, Quinton? ¿No puede un hermano controlar a su hermana? Y él puro en mi escritorio. De hecho, tengo una propuesta de negocio. La empresa de papa busca volverse ecológica, buena relación pública. Sabe que podríamos utilizar tu servicio. Lo miré fijamente. Quiere que proporcione emballage a la empresa que me robaste. Vamos, Jess, son solo negocio, piénsalo. Contrato garantizado, ingreso estable. Papa se siente mal por cómo resultaron las cosas. Esta podría ser una manera de mantener en el negocio familiar. Ahora tengo mi propio negocio familiar. Respondí, dejando mi malta, y lo estamos haciendo bien sin tu ayuda, ¿verdad? Recogió un contenedor prototipo. Estos costó inicial de bienestar matandot. ¿De dónde sacaste el capital? Eso no es de tu incumbencia. Tomé el recipiente de su mano. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. A papa no le va a gustar esto. Quinton l'amo mientras lo acompañaba hacia la puerta. Y él piensa que está siendo terco. Papa perdió el derecho a opinar sobre mi elección. Mantuve la puerta abierta deliberadamente. Envial mi saludó a Meredith. Después de que ce fut, me indi en mi silla, con las manos temblando ligeramente. Se estaban poniendo nervioso. Bien, el contrato de la cadena de restaurant se anunciaría la próxima semana y entonces todos sabrían que Green Shift Solution era un actor serio. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Sarah, con el contrato firmado y enviado a su abogado, esperando trabajar junto. Sonré, pensando en mi abuela. Ella había construido su imperio de la nada, enfrentando a obstáculos mucho más grandes que yo. El fondo fiduciario ayudó, pero la visión, el trabajo, la determinación, eso fut todo yo. Abrí mi computadora portátil y comencé a prepararme para la réunion de inversionistas de manana. Dejar que Quinton arruinara la empresa de mi padre. Estaba construyendo algo mejor, algo sustentable en todo el sentido de la palabra. El futuro era verde y yo iba a marcar el camino, no como hija de mi padre o hermanastra de Quinton, sino como mi propia persona, como nieta de mi abuela. La sala de conferencia sobre sostenibilidad estaba llena de energía cuando terminé de instalar nuestro stand de solución de cambio ecológico. 6 meses de arduo trabajo habían conducido a este momento, nuestro lanzamiento oficial al mercado en general. Insignia de prensa mezclada con etiqueta de nombre corporativo entre la creciente multitud. Hola, todo se ve perfecto. Lucy ajustó nuestra pancarta. Los prototipos ya están recibiendo mucha atención. Un periodista del semanario económico se acercó con una libreta en la mano. Señorita Jessica, me encantaría conocer su opinión sobre cómo revolucionar la industria del emballage sostenible. Antes de que pudiera responder, una voz familiar atravesó la multitud. Disruptivo, eso es un poco ambicioso, ¿no? Quinton estaba allí vistiendo un traje que probablemente costaba más que el alquiler de nuestro stand. Detrás de él, mi padre y Meredith se quedaron observando cómo se desarrollaba la bala. Escena. ¿Qué está haciendo aquí? Pregunté, manteniendo el nivel de mi voz. El evento de la industria está abierto a todos los actores. Quinton tomó uno de nuestro contenedor de exhibición, un clamarlo revolucionario parece exagerado.
Lanzaremo nuestra propia linea ecologica el próximo trimestre. De hecho, el bolígrafo de la periodista se movió rapidamente por su libreta. Sonor Quinton, usted está diciendo que su empresa también está entrando en el mercado de envase sostenible. De hecho, sonrió. Con nuestro recurso y nuestra base de clientes establecida, podremos ofrecer precios mucho más competitivos que las operaciones más pequeñas. Lucy dio un paso adelante pero toqué, en realidad toqué su brazo. Le dije al periodista que me encantaría hablar sobre nuestro reciente contrato con una cadena de restaurant nacional. Nos eligieron específicamente por nuestro enfoque innovador y solución rentable. Los ojos del periodista se abrieron como plateau. Cadena de restaurant nacional, esa es una cuenta importante para una nueva empresa. También hemos conseguido asociación con tres importantes cadenas minoristas. Continué viendo como la sonrisa de Quinton se desvanecía. ¿Te gustaría ver nuestra proyección de impacto, Jessica? Mi padre dio un paso adelante, en voz baja. ¿Podemos hablar en privado? Lo siento papá, estoy ocupado con cliente potencial. Me volví hacia el periodista. ¿Discutimos esa proyección? Mientras me alejaba con el periodista, escuché a Meredith susurrar. ¿Cómo consiguió ese contrato tan rápido? La hora siguiente pasó volando en un torbellino de entrevista y manifestación. Nuestro stand atrajo multitud constante, especialmente después de que el semanario comercial tuiteó sobre nuestra asociación con una cadena de restaurant nacional. Esto va mejor de lo que esperábamos. Lucy sonrió al manejar otra consulta. Tenemos 5 clientes potenciales que quieren reunión la próxima semana. 6 a Quinton discutiendo con mi padre cerca de la entrada, haciendo un gesto enojado en mi dirección. Momento después, irrumpió furioso en nuestro stand. Muy lindo, escupió. Solo tenía que robarte el protagonismo, ¿no lo robaste? Me reí como si me hubiera robado mi herencia. Esa empresa me fut entregada de manera justa y honesta, exactamente. Me encontré con su mirada. Nada en tu vida fut ganado, Quinton. Esa es la diferencia entre nosotros. ¿Cree que es tan inteligente? Bajó la voz. ¿Pero de dónde sacaste el dinero inicial? Papá ha estado haciendo preguntas. Algo no cuadra. Suena como un problema tuyo. Me volví para saludar a otro cliente potencial, pero Quinton me agarró del brazo. Escucha, pequeño, ¿hay algún problema aquí? Interrumpió un hombre alto con un traje caro. Soy Thomas de Eco Retail Group. Estamos muy interesados en tu producto, Jessica, pero si no es un buen momento, Quinton me soltó el brazo, forzando una sonrisa. No hay problema en absoluto, solo una discusión familiar, antigua familia, corregí, extendiendo mi mano a Thomas. ¿Hablamos de su necesidad de emballage? Mientras levaba a Thomas a nuestra área de reunión, a mi padre observando desde el otro lado del pasillo por un momento. Nuestros ojos se encontraron. Parecía mayor, algo preocupado. Meredith le susurró algo al oído y se dieron vuelta para irse. Impresionante operación que has construido. Comentó Thomas, revisando nuestro catálogo. Tu abuela estaría orgullosa. Me quedé helado. ¿Conociste a mi abuela? Y él sonrió. Margaret era una fuerza de la naturaleza. Nosotros servimos junto en varias juntas. Ella siempre dijo que su nieta cambiaría las cosas algún día. Las lágrimas picaron en mi ojos pero parpadeé para alejarla. Espero estar a la altura de sus expectativas. Por lo que he visto hoy, los está superando. Sacó una tarjeta de presentación. Organicemos una reunión adecuada. Eco Retail Group tiene más de 200 tiendas que necesitan solución de emballage sostenible. Al final del día habíamos coleccionado más tarjetas de presentación de las que podía contar. Lucy me abrazó mientras empaquetábamos el stand. Tu les mostraste, dijo. Les mostraste a todo. A Quinton irse con el rabo entre las piernas, sin duda regrosando para informar nuestro éxito a mi padre. Déjalo preocuparse, déjalo preguntarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Virgile, el fondo fiduciario de tu abuela está oficialmente activado. Primer trimestre rentable, confirmado, felicitaciones. Sonré, guardando el teléfono.
El dinero había ayudado. Pero el éxito de hoy fut todo mío. Y esto fut solo el comienzo. Green Shift Solution anuncia el tercer trimestre consecutivo de crecimiento. Lucy lides de su tableta, con los pie apoyado en mi nuevo escritorio de oficina. Una startup de envase ecológico revoluciona la industria con solución innovadora. Miré por las ventanas del piso al techo de nuestra sede en el centro, todavía sorprendida de el lejo que habíamos legado en 18 meses. Lea la part sobre la expansión. Nuevamente, bajo el liderazgo de la directora ejecutiva Jessica, la compañía obtuvo contrato con los principales minoristas y restaurantes de todo el país, con plan de expandirse internacionalmente para el próximo trimestre. La puerta se abrió de golpe y María, nuestra gerente de oficina, entró corriendo. Jessica, tiene que ver esto. Me entregó su teléfono y mostraba un artículo de última hora, Joseph Industries, las acciones se desplomant en medio de violaciones ambientales y mala gestión en la empresa de su padre. Lucy se inclinó sobre mi hombro para lire, veía, esto es malo. El artículo detalaba cómo habían sorprendido a la empresa de mi padre desechando material tóxico ilegalmente, tratando de reducir costos después de varios trimestres de ganancia decreciente. El liderazgo de Quinton fut mencionado específicamente como un factor en la crisis de la empresa. Mi teléfono empezó a sonar el número de Meredith. Rechacé la llamada. Dicen que las multas podrían ascender a millones. María añadió, más los costos de limpieza. Otra llamada, padre mío. Esta vez. Lo envié al correo de voz. Lucy se endrezó. No cree que intentaron acudir a mí en busca de ayuda. Terminé, ya el oestan. Le mostré la pantalla de mi teléfono con un mensage de texto de Quinton, necesito hablar de emergencia familiar, por favor. ¿Qué va a hacer? Lucy preguntó en voz baja. Antes de que pudiera contestar, el teléfono de María sonó en el vestíbulo. Ella dijo, tu padre y Quinton. ¿Debería despedirlo? Pensé en todas las noches en las que había logrado hasta quedarme dormido después de que me quitaron la herencia, en la cara engreda de Quinton en cada evento de la industria, en el silencio de mi padre cuando más lo necesitaba. No, decidí enviarlo. 5 minutos más tarde estaba en mi oficina luciendo claramente incómodo. Mi padre había envejecido ano y mes y el traje de diseñador de Quinton no podía ocultar su desesperación. Bonita oficina, dijo mi padre. Mirando a tu alrededor, el OHS echó bien. ¿Qué desea? Quinton dio un paso adelante. Necesitamos tu ayuda. Las violaciones ambientales ocurriront bajo el antiguo sistema antes de que asumiramos el poder, pero usted las encubriront en lugar de arreglarla. Terminé. Si se l'informe. Las multas no arruinaront. Dijo mi padre en voz baja. Necesitamos un socio con experiencia en práctica sostenible, alguien que pueda ayudarnos en la transición y reconstruire la confianza. ¿Y pensaste en mí? Me reí. Qué conveniente mira. La voz de Quinton se quebró. Sé que lo era. Nos equivocamos en todo. Sabe claramente lo que está haciendo. Te ofrecemos la oportunidad de volver a ser parte del negocio familiar. Parte del negocio familiar. Me puse de pie. Te refieres al negocio que me robaste, el que arruinaste, Jessica, por favor? Mi padre dio un paso adelante. Somos familia. Caminé alrededor de mi escritorio. ¿Dónde estaba la familia cuando le diste todo a Quinton? ¿Dónde estaba la familia cuando intentó sabotear mi empresa? ¿Dónde estaba la familia cuando Meredith difundió rumores sobre mis fuentes de financiación? Ambos tuvieron la delicadeza de parecer avergonzado. Construí esta empresa de la nada. Continué. Sin conexión familiar, sin cliente heredado, solo trabajo duro y visión, algo que ninguno de los dos entendería. Podemos ofrecer la acción mayoritaria, dijo Quinton, dijo desesperadamente, lo que quiera. No quiero tu empresa en quiebra. Respondí, tengo el mío. Mi padre se hundió en una silla sin ayuda. Lo perderemos todo, como yo lo perdí todo. Presioné un botón en mi escritorio, María, por favor, muéstralo. Jessica. Mi padre parecía mayor de lo que jamás lo había visto. Lo siento por todo.
commettit un terrible erreur. Por un momento senti que mi resolution flaqueaba. Entonces recordé las palabras de mi abuela en su testamento. Jessica ne s'hésita a entender lo que significa perderlo todo antes de poder realmente construire algo propio. Yo también lo siento, papa. Dis-je suavement, pero tomaste tu décision. Ahora tiene que vivir con elo. Después de que se fueron, Lucy me abrazó, está bien. Miré alrededor de mi oficina, los premios, en las paredes, el equipo en crecimiento más allá de mi puerta, la vista del cielo que me había ganado gracias a mi propio esfuerzo. Sabelo que sonré. Realmente lo soit. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Quinton. Por favor reconsidéralo, te necesitamos. Lo eliminé sin responder. Me necesitaba cuando trabajaba 80 horas a la semana aprendiendo el negocio. Me necesitaban cuando traje nuevo cliente y sistema modernizado. Simplement no me habían valorado. Ahora podían ver cómo su empresa se desmoronaba mientras la mía se disparaba. A veces el karma funcionó de manera perfecta. La noticia de la quiebra de Joseph Industries apareció en todas las publicaciones comerciales. Me senté en mi oficina oyendo los titulares. La empresa familiar colapsa y las violaciones medioambientales provoquant la ruina empresarial. El director ejecutivo Quinton dimite en medio de la crisis. Un golpe en mi puerta interrumpió mi lectura. María asomó la cabeza por la de tu padre otra vez, por tercera vez esta semana. Suspiré, cerrando mi computadora portátil, envialo adentro. Entró lentamente, sin parecerse en nada al poderoso hombro de negocio que había crecido admirando, su traje colgando suelto sobre su cuerpo, su cabello ahora más gris que negro. La casa se vende, dijo sin preámbulo, hundiendo en la silla frente a mí. Et wado que Meredith está solicitando el divorcio. Mantuve mi voz neutral. Donde está Quinton? Dubaï, supuestamente intentando captar inversor? Et elle se rió amargamente. Nadie no tocará ahora. Serví dos tazas de café y le delicé una. ¿Por qué está aquí, papa? Ultimamente tuve mucho tiempo para pensar. Dijo, mirando la taza, sobre las opciones, sobre legacy. Tu abuela probablemente estaría muy decepcionada de mí. Estuve de acuerdo en que ella creía en lograr el éxito, no entregarlo como lo hacía tú. Senalo mi oficina hace 2 años. Pensé que estaba protegiendo la empresa al entregársela a Quinton. Me convencí de que tenía la cualidad adecuada, que eras demasiado emocional. Y ahora te veo en las noticias liderando la industria cambiando la forma en que se hacen negocio. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Hiciste todo lo que siempre quis para la empresa, solo que sin mí. Tu ayuda. Dis-je, pensando en el fondo fiduciario de mi abuela, pero no en ti. El fondo fiduciario, asintio. Virgile finalmente me lo contó la semana pasada. Mi madre siempre iba tres pasos por delante de todo. Me congelé, ya lo sabe. Ella lo organizó justo después de que me casé con Meredith. Sonrió con tristeza. Ella vio lo que yo no podía o no quería, que estaba dejando que mi nueva esposa influirá en mi juicio, que ella te expulsará. No fut solo Meredith. Dis-je en voz baja. Tu tomaste tu decisión, papa. Is. Sacó un sobre de su chaqueta. Por eso estoy aquí. Estas son las acciones que me quedan en Joseph Industries. Ahora no valen mucho, pero deslizó el sobre mi escritorio. Deberían acudir a ti. Siempre debieron haber sido tuyo. Me quedé mirando el sobre. No los quiero. Sé que se puso de pie, pero necesito que los tenga, no para salvar la empresa, ya es demasiado tarde para eso, sino porque te pertenecen. Porque me equivoqué papa, ¿sabe cuál es la peor parte? Se acercó a la ventana. Mira la ciudad y observa cómo triunfa. Sin que yo lo supiera podría haber sido parte de algo extraordinario si tan solo creera en mi propia hija. Me uní a él en la ventana. Te habría hecho sentir orgulloso. Me enorgulleciste, Jessica, pero no de la manera que esperaba. Se volvió hacia mí. Construiste algo mejor de lo que yo jamás podría. Lo hiciste a tu manera, de la manera correcta. Y es por eso. Meredith se va?
Porcello perdiste todo? Sacudió la cabeza. Hélas va por quinton vacio su cuanta ande de huir. De tal madre, tal hijo, supongo que, a pesar de todo, senti una pinzada de simpatia. Que hará ahora? En pesar de nuevo, conseguir un apartamento pequeño, tal vez consultar si alguien me contratara. Se arregló la corbata. No estoy aquí para pedir ayuda, Jessica. Solo necesitaba que supiera eso. Ahora elo entiendo y elo siento. Cuando se dio vuelta para irse, llamé a papá. Se detuvo en la puerta. E una cafeteria a la vuelta de la esquina y hacen sándwich de desayuno decente. Si quisiera, tal vez la próxima semana. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Me gustaría eso. Después de que se fut, abrí el sobre mirando las acciones sin valor de la compañía queda de mi padre. Luego miré los últimos informes financieros de mi propia compañía, otro trimestre récord. Lucie irrumpió. Acabo de ver a tu papa irse? ¿Está bien? Estoy bien, dis-je y elle dis-je en serio. En realidad estoy mejor que bien. ¿Qué quería? Metí el sobre en el cajón de mí. Escritorio para admitir que se equivocó al decir que está orgulloso de mí. ¿Y va a ayudarlo? Pensé en mi abuela, en el legado, en ganar el éxito. No, dis-je finalement, pero podría desayunar con él la próxima semana. Lucie sonrió. Tu abuela aprobaría eso. Mirando a mi creciente imperio, sabía que tenía razón. Alguno a veces, el karma no se trataba de venganza. Se trataba de encontrar su propio camino, incluso cuando otro intentaron bloquearlo. Y a veces, se trataba de ser lo suficientemente fuerte como para escuchar cuando los que te perjudicaron finalement admitieron su error. La brisa de otoño crujió el cementerio. Mientras colocaba flor fresca en la tumba de mi abuela, la lápida de mármol brillaba al sol de la mañana. Su nombre, grabó un guion élégante. Traje a alguien para que te viera, abuela, dis-je, suavemente, a un lado. Cuando mi padre se acercó, colocó su propio ramo al lado del mío, su mano temblando ligeramente. No habíamos reunido para el desayuno todos los miércoles durante el último mes, reconstruyendo lentamente lo que habíamos perdido. Hoy había pedido que viniera aquí conmigo. Hola, madre, dijo la voz llena de emoción. Debería haber visitado antes. Mi teléfono zimbo, otra alerta de noticias sobre Quinton. Había sido arrestado en Dubai tratando de usar documento falso para acceder a cuenta congelada. Meredith ya había ido a Europa con elo que había logrado salvar de los restos de su vida. ¿Viste las noticias? Papá preguntó. Asentí. Karma tiene una forma de ponerse al día. Que elo hace. Se enderezó, ajustando su corbata ahora desgastada. Tengo algo que decirte. Recibí una oferta de trabajo y, una pequeña empresa de consultoría que ayuda a las empresas a hacer la transición a prácticas sostenibles. Papá, eso es maravilloso, full. Me encontraron a través. En realidad dijiste, si te enseñé todo lo que sabes sobre negocio, vale la pena contratar. Y él sonrió, rile, le dije que me enseñaste más de lo que te enseñé. Una voz familiar llamada bien US, Jessica, pensé que podría encontrarte aquí. Nos volvimos para ver a Virgil acercándose a levar una carpeta. Su abuela dejó instrucción para darle esto después de que se cumplieron cierta condición. Dijo, entregando la carpeta, los HS superado a todo. Dentro había una carta escrita en la escritura distintiva de mi abuela. Mi querida Jessica, si está leyendo esto, HS hecho más que simplement reclamar tu herencia. Elo HS ganado. HS construido algo significativo, algo sostenible. Pero, elo que es más importante, HS aprendido la lección que esperaba que elo haría, ese verdadero éxito no proviene de elo que se no da sino de elo que creamos. Lamento haber tenido que ser reservado sobre el fondo fiduciario, pero necesitaba que encontrara tu propia fuerza. Tu padre también tuvo que aprender su lección, aunque sospechó que suya será más difícil. Recuerde, el legado no se trata de dinero o poder, se trata de impacto. Haz que el tuyo cuente. Todo mi amor, abuela. Las lágrimas borraron mi visión cuando pasé la carta a mi padre.
Lo leyo en silencio, luego elo doblo con cuidado. Ela sabia, dijo en voz baja, sabia que te falaria y ela se preparó para elo. Ela sabia que podia aprender de eso. Me corrigi, como ela sabia que necesitaba perder todo para construir algo mejor. Virgile se aclaró la garganta. Emas. Tu abuela dejo instrucción para que se establezca una base de caridad. Una vez que elo probó, el papeleo está listo. Ela quería que elo guiara. Lo miré, una base para ayudar a los jóvenes empresarios, especialmente a las mujeres, a comenzar negocios sostenibles. Et elle sonrió. Ela creía, al pagarlo. Mi padre tocó la lapida suavemente. Eso suena exactamente como ela mirando entre la timba de mi abuela y la carpeta en mi mano. Senti que todo sereno. No me había dado una ruta de escape, me había dado una misión. Papa, dis-je de repente, te gustaría ayudar con la base? Tu experiencia podría ser valiosa. Parecía sorprendido, luego profundamente conmovido. Confia en mí con eso. Se obtiene confianza. Respondí, al igual que el éxito, pero todo merecen la oportunidad de reconstruir. Virgile me entregó un bolígrafo. Lo hacemos oficial? Mientras firmaba los documentos de la fundación en la timba de mi abuela, sentí una profunda sensación de paz. Mi padre se paró a mi lado, no como el hombre que me había traicionado, sino como alguien aprendiendo a ser mejor. En algún lugar de Europa, Meredith y Quinton enfrentaban las consecuencias de su acción y aquí estaba construyendo algo nuevo nuevamente, no por venganza o rancor, sino por esperanza. Como elo la María, preguntó mi padre. Miré el nombre de mi abuela en la lapida, recordando su fuerza, su previsión, su creencia en ganarse el camino. La Fundación Legacy, decidí, porque el verdadero legado no es elo que heredamos, es elo que construimos. El viento de otoño recogió ya dispersa a nuestro alrededor. En ese momento, casi podía sentir la aprobación de mi abuela. Ella había sabido todo el tiempo que perder mi herencia me levaría a algo mayor, no solo el éxito sino la comprensión. No solo la riqueza sino la sabiduría. Y mientras estaba parado entre mi padre y la timba de mi abuela, sosteniendo el futuro de una nueva base en mi mano, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Está viviendo bien, construyendo mejor y ayudando a otro a hacer lo mismo. Esa era la verdadera herencia que mi abuela me había dejado, y tenía la intención de hacer que contara.